Buenas tardes, profesor Daza. Mi nombre es Jessica Armero y me corresponde explicar el punto número 4 del sistema VR, donde nos pide que planteemos y resolvemos un problema sobre la amortización de una deuda de una casa, de una compra de una casa con el sistema VR, la cual tenemos como plazo de pago 5 años, ¿sí? Donde nos pide elaborar una tabla de amortización tanto en VR como en pesos. Para ello, yo tomé una compra de vivienda que me costaba 60 millones de pesos al 60 meses. Para ello, tomé el Banco Bancolombia, que cotizó un VR al 0,72% mensual. Adicionalmente, la inflación, que también se representa bajo el índice de precios al consumidor, que en este momento estaba al 0,54%. Bueno, nos gustaría realizar una proyección de cómo se va a comportar nuestro préstamo en pesos durante 60 meses. Para conocer cuánto tenemos que pagar, es un préstamo a cuota fija, tasa fija en VR, y la VR la sacamos al 10 de mayo del 2015, que se cotizaba en 220,9232, ¿sí? Quise realizar un cuadro en el cual se van a mostrar todos los datos como un resumen, ¿sí? Y que sea mucho más fácil de comprender. Entonces, el monto que vamos a prestar son 60 millones, el VR que cotiza son 220,9232 y el préstamo en VR. Entonces, ¿cómo se saca? De tomar el préstamo en pesos sobre el préstamo en VR. Entonces sería 60 millones dividido 290,9232. El IPC, que es la inflación, estaba al 0,54% y la tasa del préstamo estaba al 0,72%. Los meses son 60, que representan 5 años. Para ello también nos piden hallar el valor de la primera cuota, y como fecha focal vamos a tomar 0. Entonces se tiene la fórmula de P es igual a R, 1 menos, entre paréntesis, 1 más el interés elevado a la menos cuotas sobre el interés, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hallar aquí con esta fórmula? El valor de la cuota, donde tenemos que P es igual al préstamo en VR, que son 271.587,5924. Es igual a R, que es el valor que queremos hallar, 1 menos, ahora en paréntesis, 1 más 0,0072. ¿De dónde sale 0,0072? De dividir 0,72 sobre 100 para quitarle el porcentaje y expresarlo de otra forma y aplicarlo en esta fórmula. Esto elevado a la menos 60, que son las cuotas, dividido sobre el mismo interés de la tasa del préstamo del banco. Entonces, tenemos que primero realizar esta operación donde nos queda 48,5812, ¿sí? Como este resultado está multiplicando con R, lo pasamos a dividir con el préstamo en VR. Entonces tenemos que R es igual a 271.587,5924 dividido sobre 48,5812 para un total del valor de la cuota de 5.590,3846, ¿sí? Aquí quise hacer otra tablita que nos va a ayudar para hacer nuestra tabla de amortización en VR. Entonces, el préstamo en VR son 271.587,5924. Plazo en meses, la tasa efectiva anual que nos da un 9,% anual, el 0,72%, ¿sí? Que es el préstamo, la tasa del préstamo, y pues la tasa periódica mensual. La cuota de VR, la que acabamos de hallar, que son 5.590,3846. En este caso, siempre debemos recordar que toda cifra en VR debe tener como mínimo 4 decimales. Como ya hallamos el valor de la cuota, entonces primero vamos a construir la tabla de amortización. Entonces, lo que primero vamos a hacer, vamos a quitar todos estos valores, ¿sí? Para hallarla nuevamente. Entonces, decimos que el saldo inicial, ¿cierto?, del primer mes sería 271.587. Para el primer mes no genera nada porque queremos saber a futuro cuánto vamos a pagar.
Para el primer periodo tenemos que el interés VR es el saldo del periodo anterior, es decir, 271.587,5924 por la tasa del préstamo, que son 0,72%, la amarramos y nos da 1955,4307. Para hallar el valor de la cuota lo acabamos de hacer, que son 5.590,3846. Como el valor de la cuota va a ser fija, entonces la vamos a arrastrar hasta el periodo 60. Perdón, aquí no la amarré, entonces lo voy a amarrar. La arrastramos hasta el periodo 60. ¿Listo? Y aquí tenemos que para la amortización es el pago menos el interés. Entonces, es decir, es el pago de la cuota VR menos el interés VR, nos daría un total de 3.634,9539. Para hallar el nuevo saldo en VR, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el saldo inicial VR anterior, que son 271.587,5924, menos la amortización que acabamos de hallar, que son 3.634,9539. Tenemos un saldo en VR de 267.952,6385. Para el periodo número 2 vamos a hacer la misma operación. Entonces sería tomar la deuda anterior por el préstamo, por la tasa de interés del préstamo, que es esta. La deuda anterior por el 0,72% y la amortización, entonces recordemos que es tomar el valor de la cuota menos el interés VR, y el saldo inicial es tomar el saldo inicial anterior VR menos la amortización VR, ¿sí? Para el periodo número 3 aplicamos la misma fórmula, saldo inicial VR anterior por el 0,72%, lo amarramos y decimos que la amortización es el valor de la cuota VR menos el interés VR. Para el saldo inicial aplicamos lo mismo, saldo inicial VR anterior menos la amortización que acabamos de hallar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar estas tres casillas, ¿sí? Para que al final nos dé el valor de 0, que es el cumplimiento del pago de la totalidad de la deuda, como en este caso lo vemos, nos da 0 para el periodo del mes 60. Después elaboraremos una tabla incluyendo la columna de saldos y pagos en pesos, ya que en última estos son los valores que nos importan como deudor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según la guía del profesor, debemos de tomar el valor que tendrá el VR teniendo en cuenta que la inflación es anual por 0,54%, que lo acabamos de ver acá, 0,54%. ¿Sí? Vamos a ocultar estas casillas para que nos quede mucho más fácil de visualizar todo el ejercicio. Listo. Entonces, tenemos que 0,54. ¿Sí? Este valor de 0,54 se divide sobre 100, ¿sí? Para obtener un valor, como en este caso lo vamos a hacer. Entonces 0,54 dividido entre 100 nos da 0,054. A este valor se le debe sumar 1 según la guía y nos da un total de 1,0054. Este valor que acabamos de hallar es para conocer el valor de la VR inicial, ¿sí? Bueno, quise de pronto profundizar un poco para saber de dónde sale el 1, ¿sí? Y por qué se aplica de esta manera. Entonces, la fórmula quedaría valor inicial de la VR, que está en 220,9232, mírenlo acá arriba, por el valor que acabamos de hallar, que es 1,0054, que es igual al valor del VR inicial, que serían 222,1162, ¿sí? Entonces,
¿Cómo hallarlo? Entonces debemos de sumar el 0,54% a 220,9232. El 0,54% de 222,9232 es igual a decir la misma expresión que 220,9232 por 0,54 dividido sobre 100, que es la misma expresión del 0,54%. Esto es igual a de esta forma, 220,9232 por 0,0054. Entonces decimos que 220,9232 más 220,9232 es igual a por 0,0054. En esta fórmula o en esta expresión aplicamos el factor común. Entonces, es decir, el factor común es 220,9232. Listo. Este lo sacamos afuera para que al multiplicarlo por cada uno de estos nos dé esta misma expresión de acá arriba, ¿sí? Al sumar esta expresión nos daría 220,9232 entre paréntesis 1 más 0,0054, ¿sí? Y la fórmula quedaría, como inicialmente habíamos dicho, 220,9232 por 1,054, ¿sí? Después vamos a aplicar la misma tablita en VR, pero para conocer la vida del préstamo realmente, o el comportamiento del préstamo. Igualmente aplicamos para el periodo, hasta el periodo 60, ¿sí? Después aplicamos la tasa del VR del índice de precio del consumidor, que en este caso es 0,54%, que lo dejamos acá arriba, ¿sí? Después se cotiza el VR el 10 de mayo, que sería 220,9232. Después la deuda en pesos. Después para el periodo inicial de la deuda es de 60 millones. Y acá este valor de 60 millones, pues ya sabemos que los acabamos de dividir. 60 millones dividido sobre 220,9232 nos daría 271.587,5924. Para el primer mes no se ha agregado ningún interés, por lo tanto no se generaría ni cuota, ni VR, ni amortización, ni tasa de interés del banco. Después, para el primer periodo, se tiene que la deuda en pesos se obtiene. No, primero vamos a hallar el valor de la deuda. ¿Cómo lo hallamos el valor de la deuda en VR? ¿Cómo hallamos el valor VR? Sería tomar el valor anterior, sería 220,9232 por el 1,0054, que fue el valor que acabamos de hallar, ¿sí? Para conocer el valor de la deuda en pesos, entonces tomamos el valor de la VR que acabamos de hacer por el VR deuda, ¿sí? Para el VR deuda, entonces tomamos el VR anterior, menos la amortización, que sería el VR amortización. Después sacamos el interés, el VR de interés, que se obtiene de multiplicar la deuda anterior, por la tasa del préstamo en VR, es decir, la del banco, que es 0,72%, ¿sí? Después, para hallar el valor de la cuota, tomamos el VR de la cuota, que son 5.590, que ya lo habíamos hallado inicialmente despejando R, por el valor que tiene en el momento del VR, en el momento del pago, ¿sí? Que sería de acá. Valor de la interés de la VR de la cuota sería por 222,1162. Y por último, la amortización sería tomar el valor de la VR cuota, que son 5.590,3846, menos los VR intereses, que son 1.955. ¿Listo?
Para esto repetimos la misma operación. Voy a reducir un poco la pantalla, o voy a reducir este espacio para que nos quede mucho más visible todo. Vamos a hacerlo nuevamente para el segundo periodo. Entonces sería tomar el valor de la VR anterior por el 1,0054 y el valor de la deuda sería valor de la VR por el valor de la VR deuda, y la VR deuda sería tomar el valor de la VR, que sería el anterior, ¿sí?, menos la VR en amortización. Perdón, aquí me estoy equivocando porque se toma el VR de la deuda menos la amortización. Entonces, el VR de la deuda menos la amortización. Y aquí, para el VR interés, se toma el VR de la deuda anterior por el préstamo del banco, la tasa del préstamo del banco, que es esta, ¿sí? Y para la VR cuota, entonces se toma el VR cuota por el valor de la VR, en este caso sería ¿sí? Y el VR amortización se toma del valor de la cuota menos el valor de los intereses en VR. Para el periodo tercero hacemos la misma. Entonces, el VR anterior por el 1,0054. Para hallar el valor de la deuda se toma el valor de la VR por el VR deuda. El VR deuda tomamos el VR anterior por menos la amortización, y para el VR intereses tomamos la deuda anterior por la tasa del interés del préstamo, y para el valor de la cuota se debe tomar el pago en VR que sería VR cuota por el valor que tenga el VR en el momento, que sería el valor del VR, y después la amortización, VR amortización, se saca de tomar el VR cuota menos el VR intereses. Para esto ya tenemos hasta el periodo número 3. Para ello tenemos que arrastrar las fórmulas hasta abajo para confirmar que efectivamente nos da 0 al final. Hacemos lo mismo para el periodo número 4, entonces sería tomar el VR anterior por el 1,0054. Para el valor de la deuda sería tomar VR, valor del VR por el valor de la deuda, ¿sí? Para el VR deuda se toma el valor de la VR anterior menos la amortización. Para el VR interés se toma la deuda anterior, que sería esta, por el interés del banco, que sería y la VR cuota se toma el VR cuota, ¿sí?, por el valor que tenga en el momento el valor del VR, y para la amortización se toma el valor del VR cuota menos el VR intereses. Y para ello ya vamos a arrastrar todas las fórmulas hasta abajo para que nos pueda dar
toda la tabulación de la tabla, todos los valores de la tabla. Y por último nos queda que la deuda en menos 137, ¿sí? Y la UR deuda, o sea, el valor de la deuda en UR nos daría menos 0,4478, es decir, que para el periodo 60 ya hemos terminado de pagar la casa, la cual nos costó 60 millones de pesos. Esta tabulación nos mostró que la deuda en UR va disminuyendo, como lo notan aquí, porque comienza con un 271.587,5924 y este valor comienza a disminuir hasta llegar al valor de menos 0,4478 para el mes número 60, al igual la deuda en pesos. Vemos que arrancamos pagando 60 millones de pesos y a medida que se van pagando las cuotas y los intereses de la deuda va disminuyendo el préstamo hasta llegar a menos 137 pesos. Quiero agradecerle al profesor por esta guía, la cual fue para mí muy productiva porque puedo, mejor dicho, aplicarla para mi vida y aplicarla en el caso de que quiera comprar una casa con el sistema VR. Muchas gracias, profesor, y espero que esta explicación haya sido clara para los dos y que pues pueda contar, ¿sí?, con una buena nota. Entonces le quiero regalar esta